Efectivamente, en realidad, bueno, llevó aproximadamente 2 años, ¿no? Es un trabajo de campo, un trabajo etnográfico, donde lo que se hace fundamentalmente es darle la voz y recoger la voz de los actores del campo, digamos, de la gente que vive la experiencia carcelaria, tanto de manera directa, que en el caso de los detenidos, como de manera indirecta en el caso de los familiares. Fueron, sí, 2 años de trabajo, como bien decías, con los detenidos, con las detenidas y fundamentalmente con sus familiares. Lo que me interesaba a mí era reconstruir las historias familiares. Entonces, bueno, fue mucha observación, que es lo que hacemos nosotros, es observación, y después de la observación, entrevistas y reconstrucción de historias de vida. Justamente queremos saber eso, Vanina, ¿cómo fue todo el proceso, ¿no?, para llevar adelante esta investigación? ¿Y cómo diste con el tema? Si fue una cuestión de casualidad, si ya tenías premeditado abordar este eje principal, ¿cómo fue todo este proceso? No fue en absoluto casual, digamos. Este es el producto final de una tesis de doctorado, ¿no? Yo durante mucho tiempo, ya más o menos a mediados de mi carrera de grado, comencé a hacer investigación, a formarme, digamos, en la investigación. Primero como estudiante y después ya como graduada. Lo que hice durante mucho tiempo es extensión universitaria. El trabajo de extensión es un trabajo en el cual la universidad lo que hace es extenderse, digamos, hacia zonas o hacia áreas, fundamentalmente áreas vulnerables, ¿no? La cárcel es un área vulnerable, un lugar completamente olvidado, digamos, por la sociedad. Allí lo que hicimos fue llevar la educación, ¿sí? O sea, lo que hice fue conducir durante mucho tiempo, durante 5 años, un aula universitaria en la cárcel de Coronda. Eso a mí me presentó toda una serie de interrogantes y también me dio un conocimiento de primera mano, ¿sí? Que se fue completando obviamente con la formación académica. Entonces, lo que hice, bueno, a partir de las preguntas que todo ese tiempo me formuló, lo transformé en un objeto de investigación en la tesis de doctorado, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, uno llega al campo y lo que empieza es a indagar y también tratar de saber si las preguntas que uno se formulaba antes también son preguntas que se formulan los actores. En algunos casos las preguntas iniciales de uno son completamente reformuladas por los actores del campo, ¿no? O sea, la gente tiene otros problemas que no son los problemas del académico, ¿no? Del que llega afuera y que no tuvo la experiencia en primera mano. Y en otros casos no, ¿no? Ahora, lo que yo encontré es fundamentalmente personas que nunca antes habían hablado de la experiencia de tener un familiar detenido, digamos, con alguien, por ejemplo, con algún representante del Estado, ¿no? Es decir, salvo con conversaciones familiares, no habían hablado, digamos, de esto, por un lado. Y por el otro lado, personas profundamente como estigmatizadas, ¿no? O sea, conscientes de una mirada social que de alguna manera los culpabiliza o los responsabiliza, ¿no? ¿Se considera un tema tabú en este caso, por ejemplo, para los familiares de quienes tienen personas en diferentes situaciones delictivas y que atraviesan la privación de su libertad a raíz de lo que estás diciendo? No es un tema tabú. Para los familiares no es un tema tabú, no sienten vergüenza de decirlo. Ahora, lo que sí sienten es que hay una mirada, claro, ¿no? Una mirada que le dice al familiar, vos hay algo que no hiciste bien, digamos, porque de alguna manera no ayudaste a evitarlo, ¿no? Entonces cargan con esa mochila de responsabilidad. Por eso, al principio eran entrevistas en las cuales la gente lo que hacía era disculparse de algo, de algo que circula aparentemente. Exacto. Como si hubiera algún tipo de responsabilidad, y por eso fue muy aliviante, creo yo, para ellas, porque sobre todo son mujeres, digamos, encontrarse de alguna manera hablando. A mí me interesaba conocer la experiencia, o sea, esto de una responsabilidad social que en absoluto comparto, digamos, es simplemente estigma, no es lo que sucede realmente. Así que bueno, así fue más o menos cómo se desarrolló. Vanina, tu investigación ha adquirido preponderancia, trascendencia en los últimos días, y por supuesto que tiene sus diferentes ejes o puntos a abordar, y uno de los que me llamó la atención fue el tema de las requisas. Sí. ¿Qué se puede decir sobre esta cuestión? ¿Qué has analizado? ¿Qué has visto en torno a este tema? La requisa forma parte de la violencia pura y dura, digamos, de la violencia stricto sensu que el sistema penal
argentino les ofrece a los familiares, ¿no? Es decir, si el familiar quiere, y esto sucede mucho, digamos, las familias argentinas son familias que están presentes con el detenido, lo acompañan, si el familiar quiere mantener el vínculo, tiene que asumir esa violencia, o sea, no hay posibilidad de escaparle, ¿no? Las requisas son, yo lo que explico en el libro, digamos, es que lejos de ser un mecanismo de control, el sistema penitenciario lo presenta como si fuera un mecanismo de control para identificar objetos prohibidos, y en realidad es un mecanismo de disciplinamiento. ¿Por qué? Porque lo que genera es temor, ¿no? Temor, genera mucho temor. Al familiar no le dice nada al detenido de cuáles fueron las vejaciones que tuvo que atravesar para poder llegar, y ese temor, digamos, ¿por qué? Porque lo que temen es que haya represalias adentro, temen que si le comentan al detenido, de alguna manera haya algún tipo de conflicto con los guardias, y la situación más problemática no es solamente respecto de las mujeres, que son adultos, sino también respecto de los niños. Y esto era lo que yo, o sea, pongo siempre el acento en el sentido de que está completamente naturalizada para el personal penitenciario, para los familiares, es casi es un vadesullo, o sea, hay que pasar por la requisa, y en realidad hay mucha literatura, digamos, literatura de organismos internacionales, que lo que dice eso es directamente Argentina tiene casos, ¿no? Casos en la Corte Interamericana, precisamente genera una violación a los derechos humanos de los niños tremenda. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los organismos? Lo que hay que hacer es la requisa al detenido una vez que se retira la visita. Eso requiere menos personal, o sea, suprimiría la lentificación en el ingreso, porque el ingreso es sumamente lento, y hay que asignar una cantidad de personal, pero bueno, no sé, las autoridades o no escuchan o desconocen esta posibilidad de que en realidad se requise al detenido una vez que la visita se retiró, ¿no? A la tarde. Eso es lo que se hace en todo el mundo, aparte de los detectores de metales, digamos. Eso es lo que se hace en el mundo, es lo que se recomienda, es lo que le vienen pidiendo a Argentina desde el año 1996 con el caso Arena, que fue un caso tremendo. Pero sin embargo, bueno, se han incorporado los detectores de metales, en muchos casos es triste, digamos, pero se ven los detectores de metales al lado sin ser utilizados, y los familiares, digamos, pasando por la requisa históricamente, ¿no? Marina, ¿cómo analizás el comportamiento de quienes están adentro de las prisiones, tanto de Las Flores como en la cárcel de mujeres? ¿Hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de concientización por parte de los privados de su libertad? ¿Cuál es el análisis que haces en torno a este tema? No analizo, ese no es un tema al cual yo me haya dedicado, digamos. A mí lo que me interesaba era saber cómo los detenidos creían que sus familias vivían el encierro, ¿sí? Eso era o sea, respecto si hay, tu pregunta tal vez está encaminada respecto a si la cárcel consigue ese efecto declarado, digamos, de corregir al detenido. Bueno, claramente las cárceles son lugares de opresión, lugares de violencia, ¿no? Y lo único que hacen es reproducir violencia. O sea, ese es el problema, digamos. Lo que es necesario empezar a ver, digamos, es que la cárcel es parte del problema, no es parte de la solución. Digamos. Entonces, lo que se entiende es delito, luego juicio, luego condena, listo. Entonces, escondo el problema, y en realidad lo que ese lugar produce y lo que ese lugar enseña es violencia. Por ejemplo, a gente que ni siquiera está adentro, ¿no? A gente que está, como yo digo, solo formalmente, o que vive en la penumbra de la prisión, a esas personas les enseña a lidiar con la violencia. Entonces, difícilmente ese lugar pueda, como vos decías, ser un lugar de aprendizaje. No, lo único que aprendo es a lidiar con a gestionar la violencia. Claro. La violencia que el Estado le tiene reservada a los sectores populares, ¿no? Evidentemente, es la única cara, ¿no?, que el Estado le ofrece a sectores cada vez más amplios de nuestras poblaciones, ¿no? Es decir, no se le presenta a través de la ayuda social o del programa social, sino que esta gente, el primer contacto que tiene con el Estado es a partir de la detención por averiguación de antecedentes de manera regular, sistemática y concentrada en barrios específicos de la ciudad de Santa Fe, y luego a partir de la cárcel. O sea, es lamentable, digamos, pero es un Estado cada vez más represivo y cada vez menos social, ¿no?
Ahora, esto es algo que se ve acá y se ve también en otros lugares del mundo, claro. Sí. Nos imaginamos lo que es el peso, ¿no?, de un familiar, tener que lidiar con todas estas situaciones, pero me quedo con un término que utilizaste, ¿no?, para denominar o catalogar a las familias, a los padres, a la pareja. Hablas de sombra, ¿no?, una forma de como que acompaña al prisionero. ¿Cómo llegaste, cómo caíste en la utilización de este término? La larga sombra de la prisión. A ver, en la jerga, digamos, carcelaria, pero también en el lunfardo, estar a la sombra, pasar un tiempo a la sombra, era estar preso, ¿no? De hecho, hay muchas letras del tango que dicen, ¿no?, pasar un tiempo a la sombra. Eso sigue siendo así, ¿no? Estar en la cárcel es estar en la sombra. Yo lo que digo es que esta sombra se extiende, ¿no? No es una sombra limitada por los muros carcelarios, sino que se extiende y comprende a las familias, ¿no? Por eso las familias viven en esta penumbra de las cárceles, ¿no? Por eso la utilización de esta noción o de este concepto. También porque lo que está muy presente, y es efecto de esta metáfora, digamos, es la invisibilidad, ¿no? Es decir, los familiares se consideran invisibles, consideran que no han sido en ningún momento, es decir, cada vez que tienen que buscar una ayuda económica o algún tipo de colaboración para gestionar un proyecto de trabajo, digamos, para el detenido, porque en realidad quienes se hacen cargo de la persona cuando sale no es el Estado, ¿no? Que es lo que debería suceder. O sea, para lo que se piensa es que el Estado, a través de la colaboración postpenitenciaria, de alguna manera está presente para ayudar a esa persona a encontrar, por ejemplo, un puesto de trabajo. Bueno, ese también es un trabajo de los familiares. Son ellos los que empiezan a pensar un tiempo antes, bueno, a ver de qué manera, qué podemos hacer, qué taller podemos montar, de qué puede trabajar, encontrarla, hacerle los contactos. Bueno, para todo ese momento, lo que sienten los familiares es que no hay ningún tipo de colaboración del Estado, ningún acompañamiento, ninguna ayuda. Por eso ellos me dicen, somos invisibles, a nosotros nadie nos ve, ¿no? Salvo con el dedo acusador, ¿no? Claro. Vanina, digo, ¿cómo hiciste para más de 2 años, conocer tantas historias de los familiares, digamos? ¿Fue una tarea ardua? ¿Cómo fue ese manejo de recopilar información? Y ese es el trabajo del etnógrafo, digamos. El etnógrafo lo que hace de alguna manera es llega a un punto en que te confundís con el paisaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, vas todos los días, ir todos los días a la cárcel, primero para entrevistar a los detenidos, ¿no? Pero después, una vez que también los familiares me veían entrando y saliendo, una vez que uno empieza a establecer contactos, los contactos se van dando, también tiene que ver con la empatía, ¿no?, social, es decir, de manera que yo establecía vínculos con unos familiares que a su vez me decían, podés entrevistar a otra persona, tenés que conocerlo a fulana, tenés que conocerla. Entonces, lo que sucedía era que se iba dando una especie como de conexión. Pero las entrevistas a los familiares fueron todas entrevistas en sus lugares de trabajo y en sus casas, que eso es un agradecimiento infinito, digamos, por el hecho de que hubo desde el primer momento, no tuve ninguna situación incómoda. Desde el primer momento fueron en todos los casos las mujeres muy acogedoras, muy amables, muy protectoras. En los casos en los cuales vivían en barrios muy conflictivos de la ciudad y que me decían, bueno, no, mira, yo te espero acá, te llevo hasta casa. O sea, realmente una predisposición a hablar notable, que tenía que ver también con esto de no haber hablado antes de cómo ellas vivían el encierro, de cuál era el compromiso económico y el compromiso afectivo para sostener al detenido.